Hola, saludos y bendiciones en este día. Recibo un fuerte abrazo del pastor y su servidor Edgar Rivera y estamos contentos y dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder una vez más a través de estos medios llegar hasta donde tú te encuentres. Y quiero compartir un corto pensamiento de la palabra del Señor que le hemos titulado Dios con nosotros, ¿verdad? Y puede ser una frase o una exclamación muy fuerte o muy sencilla al decir Dios con nosotros, ¿verdad? Pero recordemos que es algo tan poderoso y tan verdadero cuando nosotros tenemos la seguridad y la identidad en su palabra que Dios está con nosotros, ¿verdad? Es algo que cada creyente tenemos que agarrarnos de esas promesas que nos dejó plasmadas en su palabra, asegurándonos que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo una temporada muy difícil, que es muy fácil llenarse de miedo, de incertidumbre, de temor. Con todo lo que está viviendo a nuestro alrededor, nos podemos agobiar o sentirnos atemorizados de qué nos espera el día de mañana, ¿verdad? Y es obvio, la maldad ha aumentado. La palabra del Señor nos dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Pero quiero leer algo aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? En Primera de Juan capítulo 4, ¿verdad? Algo que el apóstol Juan dejó plasmado, escrito en la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde nos recuerda que Dios está con nosotros. Primera de Juan 4:4 dice la palabra de Dios: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y continúa diciendo el versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Y versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Podemos mirar cómo el apóstol Juan, ¿verdad?, en su carta, ¿verdad?, nos deja plasmadas estas palabras, dándonos la seguridad, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener la plena seguridad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que no estamos solos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las malas noticias, a pesar de lo que se escucha hoy en día. Tenemos que recordar lo que su palabra nos dice, que Él está con nosotros. Amén. No hay situación difícil que nos pueda vencer o agobiarnos, ¿verdad? Pueden ser a momentos de presión, momentos que quieren venir a atemorizarnos, pero tenemos que recordar, como dice la palabra, que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Tenemos que recordar que el Dios que servimos es el Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y nos especifica la Biblia que Él es a través de nosotros que podemos vencer el mundo, podemos vencer lo malo, ¿verdad? Y por su espíritu y la palabra de Dios que está morando en nuestros corazones. Es a través del Espíritu Santo y su palabra que mora en nosotros la única manera que vamos a poder ser vencedores y ser fortalecidos, no importando cualquier proceso que nos encontremos. Amén. Agárrate de la palabra y pedirle dirección y fortaleza al Espíritu Santo. Amén. Vivimos en unos tiempos de crisis, vivimos en unos tiempos donde ha decaído la moral, en unos tiempos donde las cosas se han puesto cada vez más difícil, ¿verdad? Y también podemos mirar donde el mundo espiritual convulsiona con los planes de Dios. Amén. ¿Por qué digo que convulsiona con los planes de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que en los postreros días, ¿verdad?, el amor de muchos se enfriaría, que vendrían tiempos difíciles, amén. Eso nos da esperanza que Cristo viene pronto por su iglesia y está escrito en su palabra, son los planes de Dios, ¿verdad? Y por esa misma razón nosotros los creyentes debemos aferrarnos a su palabra, debemos depositar la fe en Dios, ¿verdad? Y no creer, no poner oído a todo falso profeta, ¿verdad?,
que quiera venir con palabras de desánimo, palabras que te quieren atemorizar, ¿verdad? Tenemos que recordar que es mayor el poder de Dios. La Biblia nos enseña y nos exhorta que somos en Cristo más que vencedores, amén. Pero tenemos que asegurarnos que estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, amén. Somos de Dios, dice el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios, ¿verdad? Sois de Dios. Y eso es algo tan poderoso cuando podemos recordar, ¿verdad? Que no estamos solos, que no estamos a la deriva, que no estamos a la incógnita. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es algo tan poderoso que la palabra del Señor nos explica por medio de la Escritura, que por medio de una relación con Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y Él es el único que nos da el poder para poder caminar, avanzar y vivir en esta tierra. Como hijos de Dios, Él nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el denuedo, nos ha dado la fe, nos ha dado el dominio propio para poder continuar en esta carrera de la fe. Pero lamentablemente hoy en día muchos creyentes o muchos cristianos nos olvidamos que el estatus en el que estamos, tenemos que recordar que somos participantes del reino de Dios, somos participantes del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando venimos a pasar a ser hijos de Dios, ahora participamos, ahora tenemos una mentalidad del reino de Dios, ahora creemos a su palabra, nos aferramos a sus promesas y sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo, ¿verdad? Y ese poder que habla la palabra en el libro de los Hechos, que Él dijo, y recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder que Dios le entrega a la iglesia. Sí, lo voy a repetir, a la iglesia, amén. Nosotros como parte de la iglesia del Señor, que hoy anunciamos, ¿verdad? Con denuedo, con autoridad, con poder, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que podemos hacer y sostener y perseverar en las promesas de Dios por medio de Dios. Es por medio del poder, el denuedo, la confianza, la fe que Él deposita en nosotros, amén. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Dios es el Dios, aleluya, que nos da la sabiduría, la gracia y el favor a su iglesia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Qué privilegio que nosotros podemos ser parte de la iglesia y poder conocer, ¿verdad? Poder dar a conocer las virtudes de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la esperanza de Dios en este mundo quebrantado, en este mundo lleno de maldad, en este mundo caminando sin esperanza. Qué privilegio que como iglesia Dios ha dotado y nos ha dado ese don especial para poder proclamar las buenas nuevas del Señor. Recuérdate que somos más que vencedores en Cristo Jesús, amén. El Espíritu Santo nos recuerda cada día, amén, que somos más que vencedores. No importa lo que se está hablando allá afuera, no importa los noticieros, no importa las falsas profecías, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y muchas veces pensamos que los malos o los falsos profetas son aquellos que anuncian un mensaje y que no se cumple dentro de la iglesia. También existe, ese es un tipo de falso profeta, pero también la Biblia habla de falsos profetas, refiriéndose a adivinos, a brujos, astrólogos, amén, que anuncian mensajes que no vienen de parte de la boca de Dios y lo único que causan es miedo, es confusión, es temor. No, la Biblia dice que por medio del Dios que está en nosotros los hemos vencido, amén. Toda persona que no habla un mensaje que viene de Dios, lógico, viene del diablo, viene del enemigo, viene de la oscuridad, viene de las tinieblas y lo único que quiere traer es confusión. Acuérdate, la agenda de Satanás es matar, hurtar y destruir, pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida
en abundancia. Amén. En estos momentos difíciles es cuando tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Recuerda que es mayor el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Amén. Mi actitud de fe tiene que estar basada en el Dios que yo conozco. Mis acciones están basadas en la fe con el Dios que yo conozco. Así es, una actitud, una acción te va a llevar a moverte conforme tú conoces a tu Dios. Amén. Yo puedo mirar dónde está la fe de la persona de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a su movimiento, de acuerdo a que se atreven a creerle al Dios vivo. Amén. Recordemos que con Jesucristo somos más que vencedores. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Porque la Biblia nos lo afirma. Mayor es el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. No se trata de nuestro propio esfuerzo, sino se trata en la confianza plena en su palabra, y en la palabra y en el poder de Dios. Amén. Eso se trata para poder ser más que vencedores, no tus propios méritos, no en tu conocimiento, sino en el conocimiento de la palabra de Dios y en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces tengamos nuestra mente, nuestro espíritu dirigidos sobre la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Esa actitud que tenemos que tomar como hijos de Dios, que la palabra, que el Espíritu Santo nos dirija en cada paso de nuestra jornada. Amén. Recuérdense, hijitos, ustedes son de Dios. Amén. Son de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Amén. Yo oro que esta palabra la atesores en tu corazón cuando quiera venir ese día oscuro, ese momento difícil, ese momento de duda, ese momento de querer tirar la toalla y dar una vuelta a tu vida, a tu jornada, a tu llamado. Atrévete a creerle a Dios y no te rindas. En el nombre de Jesús, yo oro una vez más y declaro y confieso, amén, que mayor es el que está en ti que el que está fuera en el mundo. Y Él se llama Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Somos morada del Espíritu del Señor. Espero que esta palabra te anime, la pongas por obra y te atrevas a accionar y caminar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Mayor es el que está en ti que el que está fuera en el mundo. Dios te bendiga.